De una manera muy especial, de nuevo, gloria a Dios, ¿verdad? Quiero saludar de una manera especial a Gustavo. Gustavo, que hoy pone la trila aquí, pero Gustavo de Venezuela, ¿verdad? Y de algún modo yo dije, ya Gustavo es de nosotros, porque hemos tenido un encuentro anterior hace varios días y me parece que nos conocemos hace mucho tiempo, por eso no te había saludado así públicamente, pero bienvenidos a nuestra familia, Gustavo. Un fuerte aplauso. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Los que nos visitan por primera vez pueden levantar su mano, por favor. De nuevo, te saludamos, le bendecimos en el nombre del Señor. Un fuerte aplauso para los que vienen por primera vez. Es un gran privilegio para nosotros poder recibirles y decirle bienvenido a nuestra familia iglesia. Estamos convencidos que somos muchos que Dios nos está llamando con cuerdas de amor para adorarle a Él, nuestro único y suficiente Salvador. Dice amén. Qué bueno, a los que están en las redes sociales también, bienvenidos, que el Señor les bendiga. Qué bueno estudiar juntos la palabra del Señor y ser edificados en el Señor. Quiero hablar un poco de Rachel y Josías. Josías y Rachel, como vieron en el video, van a trasladarse hacia sur, hacia la parte sur de Asia para plantar iglesias, para discipular personas, para poder alcanzar a muchos que aún no conocen nada del Evangelio. Tristemente, algunos nunca han escuchado nada de Biblia, nada de iglesia, y aunque hay un ambiente espiritual, tal vez en sus vidas están muy lejos de Jesucristo. Así que oremos por ellos, y una de las motivaciones que tenemos es que nuestros diezmos, nuestras ofrendas pueden apoyar misioneros como Josías y Rachel, y también muchos en varios lugares que pueden conocer del Evangelio porque nosotros como iglesia estamos enviando. A modo de estadística, para el 2030 nosotros, Mercy Hill, queremos enviar 500 personas como Rachel y como Josías, y ya hay como 150, si mi memoria no falla, más de 150 personas ya han sido enviadas en viajes de tiempo largo o viajes misioneros de tiempo corto, para bendecir otras culturas, para bendecir otras naciones. Así que oremos por las misiones y hoy podamos reflexionar también en la palabra del Señor. ¿Cuántos han venido a estudiar la palabra del Señor? Yo quiero decirte que tú eres un misionero del Señor. Quiero decirte que Dios te ha puesto en este lugar para que puedas experimentar, puedas vivir la gran bendición de presentar el Evangelio a otras personas. Y hoy, al abrir la palabra del Señor, yo quiero hacerlo bajo esa perspectiva. El Evangelio se muestra a través de tu vida. ¿Alguien dice amén? El Evangelio se muestra a través de nuestras vidas. Si te pones a analizar, en el primer siglo no había tratados evangelísticos, no había redes sociales, no había muchas cosas que pudieran ellos usar como herramienta evangelística o vía de conexión. El mejor modo para tratar con las personas y presentar el Evangelio era sus vidas. El apóstol Pablo resalta esto en primera a los tesalonicenses, el texto que hemos leído en la palabra del Señor, segundo capítulo, versos del 1 hasta el 9. Y vamos a ver algunas pinceladas que nos ayudan a reflexionar que el Evangelio se presenta a través de nuestras vidas, se muestra a través de nuestras vidas. Tenemos que ser como cartas de buenas noticias. ¿Dice amén? Recuerda, la palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Dile al que está a tu lado, buenas noticias. Cuando tú te levantes en la mañana, vas a pensar en buenas cosas, porque lo que tú pongas en tu mente, en tu corazón, eso vas a hablar, vas a hacer en el día, ¿ok? Y como buen evangélico, ¿cuántos evangélicos hay aquí? Como buen evangélico vamos a presentar buenas noticias de Jesucristo. Y la palabra evangelio quiere decir buenas noticias. De hecho, una palabra en griego que nos resalta la buena noticia que todos los días tenemos que hablar del Señor Jesucristo. Y el mejor modo, la mejor vía es tu vida y mi vida. Pablo lo dice en esta carta resaltando varias cuestiones que quiero reflexionar de una manera muy rápida, pero
que pueda quedar en tu corazón, en tu mente, una de estas pinceladas, de estas frases que puedan motivarte para que tu vida sea el modo en que Dios use en esta semana, en este año, en todo lo que te resta de tu existencia en este mundo para presentar el Evangelio del Señor. Y el precio del liderazgo. Pablo está hablando de presentar el Evangelio y a él le costó, a él le estaba luchando con varias cosas, pero él se sentía contento. Y vamos a verlo cómo él lo dice. Dice el primer verso aquí que tenemos, el verso 1, dice, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó en vano. No sé si alguno de ustedes a veces ha hecho algo y le sale mal, o que le echó mucha sal a la comida y dice, me quedó mal, o le echó mucha azúcar, quedó muy dulce, o alguna recipiente que termina o que está adornando algún lugar se rompe y usted se siente mal, no sé, proyectos que no han culminado bien. ¿Cuánto le ha pasado algo así? A todos nos ha pasado algo así que uno se siente como que no estoy contento. Pablo dice que mi visita a ustedes no resultó en vano. Es decir, él se sentía realizado porque los de Tesalónica habían recibido el Evangelio y ellos estaban ahora viviendo para el Señor en el modo en que Pablo, que es nuestro ejemplo hoy humanamente hablando, sirvió o presentó el Evangelio para ellos. No es en vano. Qué lindo cuando haces algo y ves el fruto de lo que has realizado. Pablo se sentía así con los de Tesalónica y al presentar el Evangelio y al reflexionar hoy, quiero decirte, esta palabra que estás recibiendo hoy tampoco será en vano. ¿Por qué? Dice el Señor, nuestro Dios, que su palabra no vuelve a él vacía, sino que hace lo que él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú quieras dar un consejo, básate en la palabra, no en tus sentimientos, ni en tus deseos o en tu punto de vista de la vida, sino en la palabra del Señor, porque la palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino que hace lo que él quiere. Nunca digas, no valió la pena. Dice aquí, no resultó en vano. O mejor dicho, nunca digas, valió la pena. La pena es algo que es negativo. Mejor di, valió el tiempo que usé contigo. O valió toda la inversión que hice contigo. O valió el esfuerzo que hice contigo. Y esto va a ayudarte. Dice Pablo, no resultó en vano todo el tiempo que usé contigo para presentar el Evangelio en cuanto a los tesalónicos, los hermanos de Tesalónica. Y esto Pablo no lo hizo bajo condiciones como 5 estrellas, no lo hizo bajo condiciones tan buenas. Veamos el versículo, cómo continúa, y Pablo describe que lo hizo con tribulación, porque la tribulación de Pablo lo ayudó a muchas cosas, verla de diferentes maneras, pero también ver a Dios ayudándolo para presentar el Evangelio. Así que la tribulación. Verso 2 dice, pues habiendo antes padecido y sufrido y sido ultrajado en Filipos, Pablo describe varias cosas que él sigue diciendo. Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. El verso 2 nos muestra cómo Pablo estaba en circunstancias contrarias a sus sentimientos, a sus deseos. Él estaba anunciando el Evangelio. Esto trae una enseñanza para ti y para mí. En ocasiones, en las oportunidades que Dios nos pone frente para presentar el Evangelio, no son las más cómodas. Pablo estaba teniendo oposición, Pablo estaba teniendo momentos tensos en su vida, pero él estaba convencido del llamado que Dios le había hecho, y era presentar el Evangelio. Así que muchas veces tu vida y mi vida no va a estar con las mejores condiciones para presentar el Evangelio, pero tenemos el respaldo del Señor que nos va a fortalecer para que nosotros podamos presentar el Evangelio. Pablo estaba yendo ahora poniendo como el precio que él estaba pagando, con tribulación, con cuestiones que estaban llevándolo de difícil, pero que lo iba a fortalecer y esto iba a redundar en bendición para las personas que le escuchaban, en especial la iglesia
en Tesalónica. Fui ultrajado, padecí mucho. Y yo el versículo, 2 Corintios capítulo 11, versos 23 hasta el 28, se lo dejo de tarea para que lo lean. 2 Corintios capítulo 11. Este capítulo nos habla de todo lo que padeció Pablo como apóstol, como enviado del Señor. Y yo no quiero que vean Pablo como wow, porque realmente Pablo era un súper. Pero si vamos a hablar de Superman, yo creo que Pablo era uno de estos, pero no quiero que veas a Pablo lejos de ti, quiero que veas a Pablo como una persona igual que nosotros, que padeció las mismas cosas de nosotros, aunque cuando usted lea esta tarea que les dejé para por la tarde lo lea, 2 Corintios capítulo 11, usted puede ver todo lo que pasó Pablo. Lo apedrearon varias veces, lo azotaron con látigo por los judíos, 5 veces, 40 azotes, debía haber sido 39, pero bueno, 40 azotes, y también le dieron con palos, pero estuvo enfermo, naufragó varias veces, estuvo en muchas situaciones, en muerte, en persecución, en hambre, de todo pasó Pablo. Así que las circunstancias de Pablo para con Tesalónica, los filipenses y muchos, no era como llegué a un hotel 5 estrellas a hablarle un centro de conferencia. Pablo estaba pasando, wow, digo yo la de Caín, ¿verdad? Tremendo, para presentarle el evangelio a estas personas, y él lo hacía sabiendo que es la misión de Dios para con nosotros como iglesia. ¿Por qué? Mira, te dejo este principio. Los obstáculos te impulsan. Los obstáculos en tu vida te van ¿a qué? A impulsar. No sé cuántos han montado bicicleta, ¿sí? Cuando vas en la bicicleta y ves que viene como una lomita o algo, ¿qué haces? Te impulsa porque viene una lomita, ¿verdad? O cualquier, incluso en el auto, cuando sabes que hay una elevación, aceleras un poco más. Yo quiero que veas los obstáculos de la vida de esa manera. Cuando tú sabes que hay un obstáculo, no quiero que lo veas como un freno. Y estoy de nuevo hablando en la conexión con tus familiares, con tus oikos, personas que están a tu alrededor todos los días. Quiero que veas los obstáculos como oportunidades para poder fortalecerse. ¿Cree que Pablo se fortaleció en medio de sus tribulaciones, de sus todas las cosas que padeció? Sí. ¿Por qué? Porque las oportunidades estaban allí. Muchos ven los obstáculos como un freno para continuar, pero veámoslos como un escalón para el éxito. Cada obstáculo va a ser el momento en que levantes los pies para poder ir al otro nivel, para que puedas presentar el evangelio, para que puedas hablar de lo que estás pasando y cómo Dios te ha consolado, cómo Dios te ha sanado, cómo Dios te ha liberado, para que puedas hablarle como ejemplo a otros y decir, yo pasé por lo mismo. Pablo está enseñando con su vida, pero Pablo está también exaltando y ayudando un poco a los hermanos de Tesalónica para que puedan ver que presentar el evangelio en medio de la realidad de este mundo, ¿verdad? Que va de mal en peor, pero que el Señor, el bien supremo, está contigo y está conmigo. Y estaba con él ayudándolo, y los obstáculos lo fortalecieron. Y con denuedo, esa palabra denuedo quiere decir valentía. Con valentía, porque hay que tener valentía en medio de la tribulación. Quiero recordar el concepto de tribulación. La tribulación es el proceso de machacar algo. Y en la imagen más terrible que puedo dejarles es el modo de matar para los romanos a una persona. Lo mataban crucificado o lo mataban poniéndolo en el piso y le ponían una gran piedra hasta que se explotara. Ese es el concepto de tribulación. Por supuesto, no es que Pablo estuviera debajo de una piedra y estuviese pasando ese momento. No. Pero el concepto de tribulación es algo que nos machaca, algo que nos afecta de verdad, algo que puede atentar contra nuestras vidas. Entonces, tú y yo, en medio de la tribulación de la vida, ¿verdad que sí? Dios nos va a fortalecer para que todo lo que pasemos sean solo lecciones, y los colores, distintos colores, ¿verdad? A veces más fuertes, a veces más claros, que podamos presentar la imagen del evangelio como lo mejor que ha pasado en nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Así que con denuedo en nuestro Dios anunciamos el evangelio de Dios, no la buena noticia de nosotros,
Porque a veces dices, es que estoy pasando tanto que esto no es bueno para hablarlo. No estás hablando de tu buena noticia, estás hablando de la buena noticia del Señor, que en medio de las situaciones de tu vida, buena, mala o regular, Dios te va a dar la victoria para que esto sea parte del Evangelio, de cómo Dios va a obrar en ti. En medio de gran oposición. Recuerda, los obstáculos te impulsan. Las situaciones de la vida con otras personas te van a impulsar. ¿Que no me quiere hablar? No importa. Ora por esa persona, te va a impulsar a orar más. Oh, es que me cerraron la puerta. No importa, un día la van a abrir. En una ocasión yo toqué la puerta, Magda y yo, para orar y presentar el Evangelio, y no nos abrieron la puerta. Tuvimos como 10 minutos, 15 esperando. Fue hasta los 2 años que esa persona nos llamó y nos dijo, quiero que ore por mí. Un día usted estuvo en la puerta de mi casa y no le abrí la puerta, pero ahora quiero que venga. Le digo, usted se demoró en abrirme la puerta. Pero qué bueno, porque eso nos impulsa. Siempre va a haber una persona que va a estar listo para el toque del Espíritu, para que pueda conocer las verdades del Evangelio. ¿Cuántos dicen aleluya? Qué lindo que los obstáculos no sean frenos, sino que sean momentos para impulsarte y buscar la aprobación divina. La aprobación divina en lo que tú haces. Cuando presentamos el Evangelio, no lo hagas nunca para quedar bien conmigo. No lo hagas nunca para hacer una estadística. No lo hagas nunca para hacer, no sé, cualquier otro objetivo que no sea darle gloria al Señor. Ser aprobado por Dios. Cuando presentas el Evangelio lo vas a hacer para alegrar el corazón de Dios, para hablar del que te dio la buena noticia. ¿Alguien dice amén a eso? En medio de todo el día tienes que buscar la oportunidad de dar la buena noticia a alguna persona y esto va a fortalecerte, te va a ayudar. ¿Recuerda la estrategia 1x1 52? Algunos conocen esa estrategia, ¿verdad? Levante la mano los que la conocen. Ok. A los que no la conocen se la explico muy sencillo. Yo me he dado cuenta en estos casi 30 años ya que la forma más sencilla de hablar del Evangelio es tratar de ponerte la meta de hablarle a una persona cada semana del año. 1x1, 52 semanas del año. Y el chiste real fue que en un lugar cuando hablaba de esta estrategia, uno de los niños en el templo le dijo al papá, ese pastor no sabe nada de matemáticas. Y el papá le explicó, bueno, el niño hoy sigue haciendo el 1x1 52. Porque es una oportunidad tremenda que tenemos todos. Uno de mis líderes muy fuertes en el pasado me decía, no, pastor, es 1x1 365. Porque todos los días Dios nos pone personas a nuestro lado que tenemos la oportunidad de hablarle. Y a veces pensamos que es la comida, el trabajo o el transporte o la ropa o dónde vamos a ir lo más importante del día. Pero lo más importante del día es presentar el Evangelio a alguna persona. Es ver cómo dejamos esa buena noticia, ¿verdad? Es ver cómo nosotros podemos presentar la solución para la vida de la gente que amamos. De conocidos, aunque yo digo también aquí en nuestras circunstancias que a veces no conocemos a todo el mundo, de desconocidos también. El valor del ministerio y la aprobación divina es lo que Dios está haciendo. Verso 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, verso 4, sino según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Y así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Cuando hables, hazlo por y para el Señor, no para quedar bien con nadie. Por eso quiero dejar este texto interesantísimo, muchos lo conocen, 1 Corintios 15, 58, dice la palabra del Señor, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Uno de mis objetivos pastorales como discípulo de Cristo es que los líderes a nuestro alrededor puedan crecer. Y si crecen más que uno, mejor. Yo sé que de estatura es rápido crecer más que yo, ¿verdad? Pero es importante que también espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando tú ves un árbol que crece alto, todo el mundo lo va a mirar. Cuando tu crecimiento espiritual avanza y vas a poder ayudar a otras personas. Otras personas van a ver lo que tú tienes. Por eso es la frase. No solo es importante creer,
sino también crecer como discípulo de Cristo. Pablo quería y estaba exhortando a la iglesia que pudieran crecer. Pablo sabía que cuando tú creces espiritualmente, las personas a tu alrededor van a querer también recibir de parte del Señor la bendición que ya tú has recibido. No es solo decir hay que orar, sino orar con poder y recibir la bendición del Señor. No solo es leer la palabra, sino conocer la palabra. No solo es decir soy cristiano, sino verdaderamente tener una relación profunda con Cristo Jesús. Así que firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, que no es en vano. Colosenses capítulo 3, verso 24, es decir, 23 y 24 dice, así que todo lo que haced sea de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor tú sirves. Servimos al Señor. ¿Cuántos sirven al Señor? Y alguno puede decir, no, pero es que yo no soy misionero, yo no voy a Asia del Sur, yo no soy un pastor, yo no soy un líder. No. Todos estamos sirviendo al Señor. A los padres de familia, cuando tú estás guiando tu familia correctamente, cuando tú tienes una relación con tu esposa, estás sirviendo al Señor, porque ese es el primer rol que Dios le dio a todos los hombres, ser cabeza de la familia. Cuando tu esposa está ayudando a tu esposo a hacer, y como ayuda idónea en todos los dones que Dios ha puesto en ti, como mujer, ayudas a tu esposo, estás sirviendo al Señor. Cuando ustedes dos, matrimonio, hombre y mujer, ayudan a sus hijos a crecer en el proyecto de Dios, estás sirviendo al Señor. Cuando tú estás haciendo un negocio, tú estás trabajando, tú estás haciendo cualquier cosa, todos los días, estás sirviendo al Señor. A Cristo, el Señor, servir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Tu vida es el Evangelio, porque todo lo que Dios te permita, en tribulación, en bonanza, va a ser para la gloria del Señor y contar las grandes maravillas que Dios ha hecho en ti. La verdadera medida del éxito no es cuando acumulamos cosas que pueden perecer cuando Cristo venga, sino cuando nosotros usamos nuestra vida para servir a Dios y a los demás, dijo Billy Graham. Pues nosotros estamos convencidos de que Dios nos diseñó para servirle, para anunciarle. Tú y yo somos embajadores del reino en Greensboro, o en donde quiera que estés, los que están en las redes sociales. Somos embajadores del Señor, somos enviados por el Señor. Y la calidad de lo que hacemos, de nuestro ministerio, la calidad del ministerio, y la palabra ministerio quiere decir servicio, anunciar el evangelio, la calidad está dada en lo que, cómo lo hacemos y lo que dedicamos para el Señor. De nuevo, no para los ojos de los hombres solamente o como meta final, pero sí para la gloria de Dios. Y lo que define el valor es la calidad de lo que estás haciendo en el Señor. Y en especial el uso de la palabra del Señor. Verso 5, porque nunca usamos palabras lisonjeras. Pablo no estaba como que quedando bien con los hombres, dándole las palabritas como para... oh, esta palabra me está exhortando. Pablo estaba dando la palabra del evangelio, la palabra del Señor que muestra el amor de Dios, que muestra que somos pecadores, que muestra que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador, que muestra que hay que tener una decisión y que muestra que hay un proceso desde que conoces a Cristo hasta que vayas a la eternidad. Cuando das una palabra así, que no es como lisonjera, quedando como queriendo animar solamente desde el punto de vista humano, sino salvar para vida eterna, entonces Pablo está diciendo, mis palabras para ustedes no fueron palabras lisonjeras. Proverbios capítulo 29, verso 5 dice, la boca lisonjera causa ruina. Cuando estamos queriendo quedar bien con los hombres para estar en... No. Estamos quedando bien con Dios, presentando todo el evangelio de Dios. Pablo en una ocasión dijo, yo no he rehusado hablarle todo el consejo de Dios. A veces las personas quieren oír cosas buenas nada más, y eso es excelente, y estoy hablando desde el punto de vista humano, pero el evangelio cuando resalta nuestra maldad es para darnos, nos dice mal, pero para darnos el bien que es Cristo Jesús. Porque si no sabes tu problema, nunca vas a conocer tu solución. Si no sabes tu enfermedad, no sabes cuál medicina tomar. ¿Alguien dice amén? No te pongas bravo cuando te dije.
te digan algo que te va a ayudar en el futuro en cuanto a situaciones de tu vida, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de que presentar el Evangelio es a través de nuestras vidas, nosotros empezamos a ver en los demás cómo poderles ayudar para que conozcan el amor de Dios y vean la salvación en Cristo Jesús de su pecado y de la vida eterna que solo el Señor puede hacer. Por eso hay que ser sincero con las personas, enfocarse en el bienestar del otro, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Valorar siempre la verdad. La verdad duele, pero sana. La verdad es la palabra del Señor. Cultivarlo, hacer las cosas con humildad en cuanto a, de nuevo, estoy tratando la idea de que Pablo no fue con ellos con palabras lisonjeras. Pablo le habló la verdad, porque la verdad salva. ¿Alguien dice amén? Practicar la empatía, el amor, el respeto a los demás, porque si tú estás dando respeto es porque tú eres una persona de respeto. Cuando tú das amor es porque tú tienes amor. ¿Qué pasa con algunos que no pueden hablar del Evangelio? Porque no tienen del Evangelio. Pero tú y yo que tenemos del Evangelio, ¿cuántos tienen del Evangelio? Vamos a hablar del Evangelio y transmitir el Evangelio. Filipenses capítulo 2, verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿cómo? Con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esto es excelente. Cuando nosotros estamos ayudando a otra persona, no lo vamos a hacer desde la posición de... No, es servir. Jesús le dijo a los discípulos que estaban, yo quiero estar a la derecha, yo quiero estar a la izquierda, quiero estar ahí. El Señor le dijo, el que quiera ser mayor, sirva a los demás. El que quiera ser primero, sea el servidor. Entonces, Dios nos pone a una posición de haberle conocido, y eso es una excelente y alta posición de salvación eterna, a que podamos presentar el Evangelio sabiendo que la otra persona es la importante para que pueda ser salvo también. Siempre hacerlo con humildad y ayudando a los demás. Y ese verso me gusta mucho, como a superiores, teniendo a los demás como superiores a uno mismo. Como sabéis, sigue diciendo Pablo, no encubrimos avaricia, ni Dios es testigo. Pablo estaba enfocado en lo que él estaba haciendo, Dios era su testigo. Muchas críticas, muchas oposiciones en cuanto a que él no era apóstol porque no había estado con los 12, que era un mal maestro de las escrituras porque ahora ya no era judío consagrado, ahora era uno de los del camino, estaba presentando el evangelio. Así que Pablo tenía una fuerte oposición, también con los militares romanos, con las autoridades judías. Pablo estaba tremendo y ya les dejé de tarea, lo van a ver después, según a los Corintios 11, Pablo estaba en un momento tremendo, pero él sabía que Dios era el testigo, es decir, el que estaba viendo su vida, presentando el Evangelio a muchas personas, porque él estaba cumpliendo el llamado para el cual Dios lo había salvado, ¿verdad? Él podía hablar del Evangelio. Proverbios capítulo 16, verso 13, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún sus enemigos hace estar en paz con ellos. Cuando tú estás haciendo bien las cosas para Dios, aunque haya un grupo de personas que no te entiendan, Dios te va a abrir puertas, Dios te va a bendecir y tú vas a tener paz con el Señor. Amén. Y esa es una de las señales maravillosas cuando tú presentas el Evangelio. Tú estás en paz con Dios. No es tu problema la vida del otro, no te preocupes por la vida de los demás. Preocúpate por tu vida con Dios. Cuando tú te preocupas tu vida con Dios y el poder del Evangelio en ti, eso es lo que puedes presentar, porque cada uno de nosotros daremos cuenta al Señor, no al pastor, no a la gente, es al Señor. Por eso al presentar el Evangelio le estás dando la salvación para que pueda estar en una conexión personal con Dios y estar viviendo bajo el temor de Dios y no bajo el temor de la gente. Pueda vivir en la libertad espiritual que el Señor nos da, tanto que sabemos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El impulso del Evangelio que te va a ayudar a mostrar la realidad del Señor en tu vida. Verso 6, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de ustedes, dice Pablo aquí, y digo yo también, ni de los otros, hablando de Pablo de los judíos, de los romanos, no sé cuántos caben en ese otro, pero el reconocimiento de los hombres
no era el motivo de Pablo al presentar el evangelio, sino el reconocimiento y la gloria del Señor. Tu vida es el modo más poderoso de presentar el evangelio, usando, por supuesto, la palabra del Señor y el poder del Espíritu Santo para que otros puedan ser salvos. Aunque dice Pablo aquí en este versículo, aunque podíamos ser gravoseros, carga como apóstoles de Cristo, siempre recuerden cuando el Señor envió a los discípulos, dijo, no lleven nada, ustedes vivan de lo que el Señor les va a proveer a través de las personas de la iglesia. A la casa que llegue, coman, vayan, y Él les dio indicaciones en cuanto a sustento y demás. También, aunque el diablo quiera negarlo, desde la nación de Israel dejó un formato de recursos para sostener a las personas que viven a tiempo completo en el servicio al Señor. Pero Pablo dice, yo no quiero ser carga para ustedes, pero sí quiero presentarles el evangelio a pesar de todas las cosas. Primero los Corintios 9, del 1 al 18, le dejo otra tarea y es acerca de los derechos de los apóstoles. Y ahí habla varias cosas desde el punto de vista de la mayordomía de la iglesia para los líderes, cómo esa relación. Pero es otra tarea más. Hoy le dejo 2 tareas, discúlpenme. Pero ahí está. Primero los Corintios 9, del 1 al 18. Y la pasión por la iglesia. Pablo decía, yo no quiero ser carga. Pablo trabajaba, Pablo hacía. Pablo sabía que necesitaba del impulso de la iglesia para hacer las cosas. Y dice, no quiero ser carga para ustedes porque les amo y sé que necesitan más la palabra que cualquier otra cosa. Pablo tenía pasión por la iglesia. Un líder que presenta el evangelio, y tal vez alguno dice, es que yo no soy líder, todos somos líderes. Ya se lo aclaré ahorita, ¿verdad? Si estás ayudando a una persona, eres líder de esa persona. Si estás ayudando a tus hijos, eres líder de tus hijos. Si estás ayudando a un amigo, eres líder de tu amigo. Si estás ayudando a un grupo de personas, eres líder de un grupo. Y el que uno de los más tremendos, que es fuerte, si te estás ayudando a ti, eres tu propio líder. Y a veces el dominio propio es más fuerte, ¿verdad? A veces guiar a otros puede ser más fácil. Guiarnos a nosotros y tener una disciplina diaria es muy, muy, muy fuerte. ¿Cuánto le cuesta trabajo a veces? Es una realidad. Pablo tenía pasión por las personas y como líder, de nuevo, estaba ayudando para poder entender, llevar el evangelio a otras personas. Verso 7, antes fuimos tiernos como entre ustedes, como una nodriza, persona que cuida a los niños, ¿verdad? Sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiésemos querido no solo entregar el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Pablo decía, me sacrifico porque muchos de ustedes puedan conocer el evangelio. Y si analizamos nuestra vida real, en ocasiones queremos anunciar el evangelio, sí nos queda tiempo, sí podemos, sí alcanza, sí, pero debe ser el pan diario de nuestras vidas. Dios no nos creó para trabajar, Dios no nos creó para que pasáramos trabajo, Dios no nos creó para estar en el hospital, Dios nos creó para que fuésemos sus embajadores en este mundo y mostráramos la gloria de Él. ¿Dice amén? Pastor, pero hay que trabajar, sí, pero para el Señor. Y cuando tú trabajas para Dios, presentas el evangelio, sea lo que sea que estés haciendo. Dios nos creó para que pudiéramos abrazar el evangelio y presentar el evangelio como muestra de la presencia de Dios en nuestra vida, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Pablo quería hablarle a estos hermanos de Tesalónica y le decía, ustedes son muy queridos para mí. Yo también lo digo hoy, ustedes son muy queridos para mí. Alguien me dijo cuando salimos de la casa, hace ya muchos años, me dijo, ¿y aquí tú tienes familia allá? Y yo le dije, sí, tengo la familia de Dios. No los conozco todavía, pero yo los voy a conocer. Son muy queridos por Dios y por nosotros. Porque el evangelio cuando llega a una vida nos hace familia. Y de la misma sangre, ¿sabes? De la sangre de Cristo. No es de la sangre solo de mami y papi. Porque esa va a quedar aquí. Pero los que vayamos para allá, vamos a ser hermanos de sangre, de la sangre del Cordero. Verso 9, porque
os acordáis, hermanos, que de nuestro trabajo, como Pablo estaba dándole gracias a Dios porque la iglesia se acordaba de todo lo que él hizo por ellos para presentarle el evangelio. Siempre recuerda las etapas del proceso. Nunca olvides. Pablo también en Hebreos dice, acuérdate de los que te han presentado el evangelio. Es interesante que nosotros recordemos todas las etapas de la vida, en cómo Dios nos fue pasando por diferentes niveles para hoy estar donde estamos y poder valorar. Valora las personas que han trabajado para ti y poder ayudarte a valorar la obra de Dios en tu vida. La pasión de Pablo por la obra misionera. De nuevo, como líder tienes que tener visión, tienes que tener pasión y tienes que tener acción. Para mí esos son los tres principios más importantes de cualquier líder. Visión es saber lo que hay que hacer, pasión es sentir por lo que estás haciendo y acción es hacerlo. Porque la clave del éxito es saber lo que hay que hacer y hacerlo, no procrastinar, no decirlo, déjalo, no lo voy a hacer mañana, un día. Cuando tú digas a alguien que te diga, un día voy a ver, eso quiere decir no voy a hacer nada. Y bueno, no lo uses más si lo habías usado alguna vez. Un día yo voy a hablarle a alguien. No. Hoy le voy a hablar a alguien. Ahora le voy a hablar. Hoy voy a salir a buscar a alguien para presentar el evangelio. No lo dejes para un día porque un día nunca lo vas a hacer. La fatiga, dice Pablo que cómo trabajamos con ustedes noche y día. No ser gravoso a ninguno de ustedes predicando el evangelio de Dios. Nunca, oiga bien, nunca las personas que reciban el evangelio con el redarguir del Espíritu Santo, y hago así porque somos como recipientes, el Espíritu Santo trabajando en la vida de esa persona, nunca va a decir, lo hiciste en vano. Al contrario, te va a decir, gracias por hablarme del evangelio. Y siempre recordamos a esa persona que nos habló. Sé tú una persona recordada. Sé tú uno de los que puede decir, fulano y mengana y aquella familia conocen del evangelio porque yo les hablé del Señor para la gloria de Dios. Conclusión, el evangelio de Cristo te transforma, pero también te salva y nos da la oportunidad de mostrárselo a otras personas. El evangelio de Cristo nos da la oportunidad de vivirlo y transmitirlo, presentarlo, porque Dios ha diseñado el evangelio para que tú lo puedas mostrar a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Mi llamado es que nosotros podamos estar bien comprometidos. Diga conmigo, comprometido. Esa palabra se ausenta cada día más de las iglesias, ¿verdad? Pero qué bueno que todos estamos comprometidos a presentar el evangelio a través de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que sería bueno que el Señor siempre nos esté ungiendo? Quiere decir, untando de Él, dando de Él para nuestras vidas, de que su poder sea sobre nosotros para afirmar la palabra que vemos, que nuestro testimonio verbal sea respaldado por nuestro testimonio de vida. ¿Cuántos necesitan eso? Necesitamos de su poder, ¿verdad? Para presentar, ¿qué cosa? El evangelio. Todo el que necesita el poder de Dios, unción de Dios, un renovar, palabras nuevas, ponte de pie y vamos a orar juntos pidiéndole, Señor, yo quiero que mi vida sea instrumento para presentar tu evangelio. Yo quiero que mi vida sea la forma en que tú en esta semana, en este mes, en todo lo que me resta de existencia en este mundo, sea la oportunidad que tú me das para presentar el evangelio a mis amigos, a la familia, a conocidos y a desconocidos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu poder, por tu palabra, por la bendición que nos estás dando de poder ponernos en tus manos. Gracias por tu evangelio que nos ha transformado, nos ha bendecido, nos ha dado salvación. Gracias por tu Espíritu Santo que no solo nos redarguyó para darnos la oportunidad de entender el mensaje de salvación, de venir del pecado y de las tinieblas a tu luz admirable. Y oh Dios Señor, tener a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, sino también la oportunidad de llamarnos para que vayamos a presentar el evangelio. Usa tu pueblo para que en estos días muchos hispanos, muchas personas aquí
y alrededor del mundo puedan conocer a Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga. Sigamos adorando a nuestro